Saludos, amantes de la historia. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que duró la mayor parte de la década de 1910 a 1920. Este periodo de la historia ha influido de forma importante en la memoria y cultura mexicanas, principalmente por figuras como Emiliano Zapata, Pancho Villa, la Adelita, o por enfrentamientos como la toma de Zacatecas, la invasión estadounidense al puerto de Veracruz o el ataque al pueblo de Columbus. Sin embargo, hay muchos episodios curiosos o desconocidos que tuvieron lugar durante la Revolución, desde el telegrama que ofreció a México la posibilidad de recuperar sus antiguos territorios, hasta el coronel Trans que luchó junto a Zapata. Acompáñenme a conocer 6 curiosidades sobre la Revolución Mexicana. Una lucha interminable. En general, una de las principales causas que llevó a la Revolución Mexicana fue el prolongado periodo de gobierno de Porfirio Díaz, mejor conocido como el Porfiriato. Las desigualdades sociales que el régimen fomentó y el férreo control que tuvo Díaz en las elecciones presidenciales hicieron que el levantamiento armado estallase con la finalidad de derrocar a Díaz del poder. Tras el llamamiento a las armas que realizó Madero para el 20 de noviembre, diversos levantamientos surgieron en las regiones de Morelos, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. Si bien estas fueron pequeñas al inicio, con el paso de los meses crecerían hasta que finalmente, en mayo de 1911, la caída de Ciudad Juárez obligó al gobierno porfirista a negociar con Madero. Las negociaciones resultaron en la renuncia y exilio de Porfirio Díaz, así como la vía libre para que Madero ocupara la presidencia del país. De este modo, la revolución logró derrocar en poco más de 6 meses a un gobierno que se había perpetuado por más de 30 años. En teoría, la revolución había cumplido sus objetivos. Sin embargo, la lucha no había hecho más que empezar. El llamamiento a las armas que hizo Madero cambió completamente la situación, haciendo que numerosas demandas sociales alzaran la voz, mismas que no cederían hasta ver cumplidas sus peticiones o ser derrotadas completamente. Esto hizo que la guerra se prolongara por toda una década. De hecho, cuando Madero inició el movimiento armado, se dice que Porfirio Díaz comentó antes de salir al exilio: Madero ha soltado al tigre, a ver si puede domarlo. Alianzas cambiantes. El llamamiento a las armas esgrimido por Francisco y Madero fue atendido en diversos puntos del país por grupos que tenían como objetivo común la caída del régimen porfirista. Sin embargo, también luchaban por intereses particulares, mismos que no siempre empataban con el de sus aliados. Mientras Díaz duró en el poder, grupos como el de Pascual Orozco o Emiliano Zapata lucharon junto a Madero para derrocar al dictador. Una vez se alcanzó la victoria, se esperaba que quienes ayudaron a Madero depusieran las armas. Los zapatistas luchaban por la restitución de sus tierras, mismas que habían perdido durante el gobierno de Díaz a manos de los hacendados, por lo que su lucha continuaba vigente. Al no llegar a un acuerdo con Madero, la rebelión continuó luchando ahora contra su antiguo aliado. Pascual Orozco, en cambio, había aceptado deponer las armas con la esperanza de que Madero le premiara por sus servicios. Sin embargo, las gratificaciones que recibió no eran las que esperaba, por lo que rápidamente optó por levantarse en armas con el respaldo de un numeroso contingente de norteños, quienes estaban insatisfechos con las promesas incumplidas de Madero, o deseosos de restablecer el orden previo a la revolución. Tanto Zapata como Orozco se mantuvieron en pie de lucha contra Madero mientras duró el gobierno de este, de modo que quienes fueron inicialmente sus aliados se convirtieron en sus principales opositores en el campo de batalla. La resistencia popular de Veracruz. Durante el gobierno de Victoriano Huerta, Estados Unidos comenzó a interferir cada vez más en la política mexicana al punto de traspasar el suelo mexicano en 2 ocasiones. Una de ellas tuvo lugar en 1914 con la ocupación del puerto de Veracruz. La invasión del puerto se realizó con el fin de evitar que arribara un cargamento de armas destinado al ejército federal, que en ese entonces estaba bajo el mando de Victoriano Huerta. Los estadounidenses habían desconocido el gobierno de Huerta, por lo que se había establecido un embargo de armas hacia el gobierno mexicano. El embargo se tornó en un bloqueo naval que terminó concentrándose en Veracruz, lugar al que debía llegar un barco alemán con armamento para Huerta. De hecho, el barco que transportaba las armas era el Ipiranga, mismo que 3 años atrás había zarpado de Veracruz llevándose para siempre a Porfirio Díaz hacia el exilio. Los estadounidenses recrudecieron su bloqueo iniciando un desembarco sobre Veracruz, a fin de tomar la aduana del puerto y tomar posesión de todos los cargamentos que llegaran al lugar, con lo que esperaban tomar posesión del armamento dirigido a Huerta. El desembarco avanzó inicialmente sin contratiempos, dado que los militares del puerto se replegaron. En el fuerte de San Juan de Ulúa, los defensores terminaron siendo apoyados por unos combatientes denominados como rayados, por la vestimenta que empleaban, los cuales eran los presos del propio fuerte, que habían sido liberados para combatir al enemigo.
Dado que muchos de ellos eran presos políticos, es discutible que estos combatientes lucharon de forma voluntaria. Una vez que se comenzó el avance en el puerto propiamente dicho, el combate inició de forma desorganizada entre los marinos estadounidenses y los defensores mexicanos. Aunque en la defensa participaron activamente militares mexicanos, destacándose la resistencia de los cadetes del Colegio Naval, la población civil de Veracruz también participó de forma activa en la batalla. De hecho, se cree que el policía Aurelio Montfort Villaseñor y Cendejas fue el primero en abrir fuego contra los estadounidenses al ver lo que estaba sucediendo. Aunque fue muerto por los disparos que recibió en respuesta, su acción desencadenó la feroz lucha por el puerto, misma que duraría varios días. Además de la acción de Aurelio Montfort, otras personas también estuvieron luchando en las calles y edificios, hostigando a los marinos desde las azoteas y ventanas, como el caso del ebanista Andrés Montes Cruz, quien murió mientras hostigaba el avance estadounidense al disparar desde una esquina. De hecho, el paso hacia el pueblo propiamente dicho resultó ser algo riesgoso para los atacantes, dada la presencia de francotiradores, lo que obligó a los estadounidenses a tomar precauciones. Aunque finalmente la zona del puerto fue ocupada por los estadounidenses, llama la atención la forma en que la población salió en defensa de su hogar por voluntad propia, pues la resistencia careció de organización dada la improvisada reacción de los jarochos. La expedición fallida de John Pershing. Similar a lo ocurrido en Veracruz, el intervencionismo estadounidense protagonizó otros episodios en la Revolución Mexicana. Tras el ataque perpetrado por Pancho Villa a la población de Columbus en Estados Unidos, el gobierno norteamericano organizó una expedición militar con el objetivo de capturar a Villa. La expedición liderada por John J. Pershing llegó a contar con cerca de 12,000 soldados, además de ir provista de artillería, algunas de las primeras unidades motorizadas de Estados Unidos e inclusive aviones para el reconocimiento aéreo. Durante casi un año, la expedición estuvo adentrándose en territorio mexicano en su búsqueda de Pancho Villa. No obstante, el gran conocimiento del terreno por parte de Villa hizo que su aprehensión no fuera posible. Por el contrario, durante esos meses las fuerzas villistas estuvieron hostigando a las tropas de Pershing en una guerra de guerrillas. Además de los villistas, también las fuerzas carrancistas tuvieron varios choques con los estadounidenses, siendo uno de los más importantes la conocida como Batalla del Carrizal, donde los revolucionarios se enfrentaron a una avanzada estadounidense que pretendía llegar a El Carrizal, bajo la sospecha de que ahí se alojaba Villa. El enfrentamiento se saldó con una victoria mexicana y la captura de numerosos soldados y caballos estadounidenses, entre ellos los soldados del 10º Regimiento de Caballería, conocidos como los Soldados Búfalo. Esta unidad, integrada totalmente por afroamericanos, había prestado importantes servicios al ejército estadounidense durante las guerras contra los indios en el siglo XIX. Este tipo de enfrentamientos, sumados a la creciente tensión con México, finalmente llevaron a que Pershing fuera llamado de regreso a Estados Unidos, habiendo fracasado en su intento por capturar a Villa. Se dice que tras el retorno de la expedición, Villa dijo lo siguiente: "Ese Pershing vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada". Según algunas versiones, el verdadero objetivo de la expedición fue realizar maniobras militares y entrenar al ejército en vistas de la inminente entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. De hecho, Pershing sería el jefe al mando de las fuerzas estadounidenses en Europa poco tiempo después. Al igual que Pershing, otras figuras que tuvieron su bautismo de fuego en México fueron George Patton y Dwight Eisenhower, figuras que tendrían una gran relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. Una oferta tentadora. La creciente tensión entre México y Estados Unidos no quedó inadvertida para el resto del mundo. Con la Primera Guerra Mundial en pleno auge, los dos bandos implicados observaban con sumo interés el desarrollo de las relaciones entre las dos naciones americanas, puesto que se esperaba que de un momento a otro Estados Unidos interviniera en la guerra en Europa. Los alemanes eran los más interesados en frenar la participación estadounidense, por lo que entablaron comunicaciones secretas con el entonces presidente Venustiano Carranza a través de su canciller Arthur Zimmermann. Las negociaciones ofrecían una alianza secreta entre México y Alemania en caso de que Estados Unidos entrase en la Primera Guerra Mundial. Se esperaba que México abriera un frente en la frontera norte a fin de entorpecer la salida de las fuerzas norteamericanas hacia Europa, lo que mantendría abierta la posibilidad de que Alemania venciera a Francia y Gran Bretaña sin la interferencia estadounidense. A cambio de la ayuda mexicana, Alemania prometía el restablecimiento de parte de los territorios que Estados Unidos conquistó en la guerra contra México. Aunque la oferta era tentadora, Carranza optó por rechazarla dada la inviabilidad de la propuesta en materia militar, principalmente por la diferencia de poder bélico entre México y Estados Unidos. Para desgracia de los alemanes, el rechazo mexicano no fue el único problema que tuvieron que enfrentar. Los servicios de inteligencia británicos interceptaron la comunicación y la decodificaron, advirtiéndole a Estados Unidos de los planes de Alemania. Esto terminaría con la neutralidad estadounidense, pues semanas después de descubrirse el telegrama, Estados Unidos terminaría declarándole la guerra a Alemania. La historia de Amelio Robles. Uno de los acontecimientos más interesantes de la Revolución Mexicana fue el caso de Amelio Robles, quien posiblemente fue el primer caso reconocido oficialmente de una persona transgénero.
algo especialmente llamativo en una época donde los roles de género eran muy estrictos. Aunque la revolución ya había alterado el orden tradicional al brindar la oportunidad para que las mujeres tomaran un papel más activo en la lucha armada, Amelio Robles fue un paso más allá al cambiarse de género durante la contienda. Conocida originalmente como Amelia Robles Ávila, se unió al ejército zapatista a la edad de 22 años, donde inicialmente realizó tareas de mensajería, contrabando de armas y víveres, además de tomar parte en los combates que se llevaban a cabo. Con el tiempo, Amelia comenzó a desarrollar una identidad masculina, adoptando la vestimenta y formas de comportamiento propias de un hombre. Si bien no todo el mundo aceptó inicialmente este cambio, Amelio supo imponerse, en ocasiones a punta de pistola. De hecho, el cambio realizado fue más allá de su apariencia, pues llegó a tener relaciones sentimentales con algunas mujeres. Incluso adoptó una hija con Ángela Torres. El desempeño de Amelio dentro de las fuerzas zapatistas le permitieron alcanzar el rango de coronel. Sin embargo, con la victoria de Venustiano Carranza, en 1917 pasó a formar parte del ejército mexicano de forma oficial, donde se le reconoció su identidad masculina, aunque no su rango, puesto que este había sido obtenido al interior de las fuerzas zapatistas, las cuales no eran reconocidas por el gobierno de entonces. En los años siguientes, Amelio tomaría parte activa en los enfrentamientos de la última etapa de la lucha armada, y para la década de los 70 recibiría del gobierno mexicano un reconocimiento que le otorgaba el título de veterano de la revolución. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!